y los padres de familia, y mejor dicho, una cosa grande. Teníamos el ejemplo de Camilo, pero también teníamos otros ejemplos de Revolución Cubana, teníamos también toda la represión del gobierno. Entonces, sobre esas dos ejes se movió el movimiento pedagógico. ¿Qué buscaba el movimiento pedagógico? Pues eso, un movimiento amplio, democrático, plural, donde pudiéramos expresarnos todos los maestros desde nuestro propio saber. Para eso FECODE organizó tres cosas. Organizó los CEID, Centro de Estudios e Investigación Docentes, en un CEID nacional donde habían personas que investigaban y hacían estudios sobre pedagogía, sobre política, que organizaban eventos, y que en cada región del país había un centro de estudios e investigaciones docentes. Entonces había CEID nacional y había CEID Boyacá, CEID Antioquia, CEID Atlántico, CEID Cauca, CEID Nariño. Todavía se mantiene esa estructura. Se suponía que había ahí unos vasos comunicantes para mover de allá para acá y de aquí para allá. O sea, los maestros de todo el país escribían, discutían, se reunían, habían comisiones pedagógicas en cada departamento, en cada ciudad, en cada pueblo, y eso llegaba al CEID regional y llegaba al CEID nacional. Y segundo, se fundó la revista Educación y Cultura en 1984. La revista Educación y Cultura era la expresión del movimiento pedagógico. Su primer número se llama así, Movimiento Pedagógico. Ahí escribieron Alberto Martínez Boone, ahí escribió Araceli de Tesanos, que estaba haciendo investigaciones en este país, ahí escribió Jorge Gantiva, ahí escribieron los duros de la época, ahí están. O sea, por los 10 primeros números de Educación y Cultura ustedes ven quiénes estaban metidos en el cuento. ¿Sí, no? Ahí escribió Martínez Boone, Mofus, Alejandro, Echeverry, Olga Lucía, los del Valle, Patricia Calonge, Oscar Santarriaga. En la revista yo creo que se veía todo el movimiento que se estaba haciendo. Tan fuerte fue el movimiento que decidieron organizar el primer Congreso Pedagógico Nacional en el 87. 1987 fue como el momento más estelar del movimiento pedagógico colombiano, que había empezado en el 82, en el 84 había cuadrado la revista, en el 87 ya llevaba como 10 números o 12, era trimestral la revista, trimestral, ahora es bimestral. Y en ese congreso entonces es lo que vamos a hablar en el video, es lo que va a explicar Víctor. Hay una efervescencia de organizaciones porque todas las comisiones pedagógicas del país comenzaron a escribir ponencias sobre los distintos aspectos del Congreso, que organizaron distintas mesas de trabajo, currículo, movimiento pedagógico, políticas públicas, organizaciones sociales, innovaciones pedagógicas, y comenzaron a llegar primero a los departamentos. Entonces, antes del Congreso Pedagógico Nacional hubo una asamblea pedagógica departamental en cada departamento. Yo recuerdo que yo era director del CEID Boyacá, organicé la asamblea pedagógica departamental en Tunja. Llegaron ponencias de Chiquinquirá, La Ubita, Guavita, El Respiro, Guatamayas, todo eso. Y ahí formamos, y la gente escribía. Las mejores ponencias se llevaron a la asamblea departamental y las mejores se trajeron a Bogotá. O sea que a Bogotá llegaba decantado un trabajo de base. Pero también estaban los intelectuales. Los intelectuales eran los académicos, los que les acabo de nombrar, los duros, porque venían haciendo investigación en serio sobre pedagogía, sobre educación, sobre historia. Y gracias a eso logramos un hecho histórico, no solamente en el sindicalismo de Latinoamérica, sino también en el campo de la pedagogía. Porque ya FECODE no peleaba tanto porque le aumenten el sueldo, porque, como dijo alguna vez Olga Lucía, los maestros colombianos hemos sido unos peregrinos de nuestro propio saber y unos mendigos de nuestro salario. Y entonces FECODE peleaba por el aumento de sueldo, peleaba por que le suban los puntos, aquí pelean por un gran movimiento pedagógico que nos revuelva nuestra identidad de alrededor del saber pedagógico. Y en ese sentido, el Congreso Pedagógico del 87 mostró
todo lo que se venía haciendo en el país alrededor de ese campo. Creo que fue un hecho histórico, tan histórico que hoy hay un movimiento pedagógico latinoamericano. La Internacional de la Educación echó a andar hace 2 años el movimiento pedagógico latinoamericano, tomando como ejemplo Colombia. En Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en Bolivia, se habla del movimiento pedagógico latinoamericano. Y nosotros, en lugar de mirar a Sudamérica y ser solidarios con lo que pasa en Latinoamérica, estamos mirando al norte, a la OCDE. O sea que no somos solidarios ni siquiera con nuestros maestros de Latinoamérica. El sueño de Bolívar, Gabriela Mistral, Luis Iglesias, Simón Rodríguez, porque como hemos perdido esa historia, entonces también hemos perdido la pregunta por quiénes somos nosotros, y quiénes son nuestros familiares, y quiénes son nuestros abuelitos. Pues hay que leer a esos pedagogos nuestros. Aquí mismo en Colombia parece que no hubiera pasado nada y todos estamos obsesionados leyendo el informe Compartir. ¿Quién hizo el informe Compartir? Los economistas de los Andes y del Rosario y unos tipos por allá de la Fundación RAND. Es una especie de asesoría militar y yo no sé ahora por qué están asesorando proyectos culturales. Y no hay una mención a la historia de la pedagogía en ese informe. Y no hay una pregunta por cómo se ha construido el maestro en este país. Y son tan imprudentes que ahora la revista Semana dice, Revista Semana Educación, la revista más completa en educación. Qué falta de respeto que atropello a la razón. Entonces, necesitamos recuperar esas cosas para mostrar que sí se vienen haciendo muchas cosas en este país. La institución formadora de maestros más importante fue la Escuela Normal Superior. La cerraron en el 51, ¿sí? El 35. Por eso hay 2 universidades pedagógicas. Pero las universidades pedagógicas han construido formación de maestros, modelos, corrientes, investigaciones. Hay doctorados en educación, maestrías, hay publicaciones. ¿Cuántas publicaciones hay de pedagogía en este país? Por lo menos 10. ¿Sí? No, hagamos la cuenta. Revista Colombiana de Educación, Pedagogía de Saberes, Nodos y Nudos, Magisterio Internacional, Educación y Cultura, Educación y Pedagogía. Y ese es nuestro referente. Todas las publicaciones de magisterio, todas las publicaciones que se hacen en el país. A la hora de pensar la formación y buscar la excelencia educativa, eso no aparece, no somos invisibles. Por eso es tan importante recordar por lo menos esas 2 cosas. Primero, las razones del movimiento pedagógico, sus referentes pedagógicos investigativos, su propuesta política, y después qué ha pasado, pues dejo un puntico para alegar con yo escribí un artículo sobre la historia del movimiento pedagógico en Colombia donde digo que el movimiento pedagógico no ha terminado, que siguen habiendo, donde haya maestros críticos, pensantes, organizados, hay movimiento pedagógico. Pero no hay que confundir al movimiento pedagógico con FECODE. FECODE propició, amplió, apoyó, movió el movimiento pedagógico. Pero FECODE ha tenido muchos declives y muchas inconsistencias y muchas luchas internas. De tal manera que la crisis de FECODE hoy también afecta lo que podríamos llamar la vertiente FECODE del movimiento pedagógico. Sin embargo, creo que FECODE viene haciendo algunas cosas como las siguientes. 1. Proyecto educativo pedagógico alternativo, que es un proyecto pues, que es recoger lo que se viene haciendo en el país con maestros críticos desde la pedagogía crítica, que yo creo que ahí recoge Jaime con hablar de cómo la educación popular ahora se expresa mucho más en pedagogía crítica, ¿sí? Que es Franz Porta, Freire, McLaren, Apple, Girón. Pero digo que FECODE viene haciendo una propuesta que es el proyecto educativo pedagógico alternativo. Segundo, viene haciendo una propuesta de recoger las experiencias pedagógicas alternativas. Tercero, viene hablando de los círculos de reflexión pedagógica. Y cuarto, viene organizando el 3er Congreso Pedagógico Nacional.
para el próximo año. Si lográramos darle otra vez esa actitud, ese ánimo organizativo, esas pilas que tuvo el primero, porque es que el segundo para nosotros pasó sin pena ni gloria, pero también hubo un segundo Congreso Pedagógico Nacional en el 94, porque el movimiento pedagógico logró también tener representantes del magisterio en la constituyente. Ahí estuvo Abel Rodríguez, ahí estuvo Orlando Falborda, ahí estuvo a Germán Toro, que eran de FECODE, ¿sí?, en la constituyente, y después de eso la ley 115 de educación, que se concertó entre FECODE y el ministerio. O sea que sí hubo una fuerza política importante y unas transformaciones que lograron sentar en la mesa al ministerio y a FECODE para hablar no solamente del estatuto docente, sino de la ley 115, y ahí quedaron algunas cosas muy importantes. Después viene una contrarreforma que nos tiene ahora divididos entre 1278 y 2277, y que ha causado pues desmovilización, desencanto. La vida es así, ¿qué podemos hacer? Entonces necesitamos como recuperar esa fe de que sí hemos hecho cosas, de que sí hay alternativas, y que si los maestros lográramos coger con ustedes, los jóvenes, una actitud nueva, un aire nuevo, unas ganas de hacer las cosas con el ejemplo que les dimos. Miren todo lo que se hizo y ahora nos están borrando. No. Yo dejo ahí para que ahí nos cuente cómo ve la cosa. Yo sí creo que FECODE viene haciendo cosas. La revista Educación y Cultura se ha renovado mucho. El número 101 es sobre pedagogías críticas. El número 102, bueno, ya van las 106. Eso no es cualquier bobadita, eso es un hecho cultural. En un país como este, una publicación trimestral, ahora es bimensual, ¿sí?, que llega a los 106 números, es un hecho cultural y pedagógico importantísimo. Nosotros podíamos proponer que eso fuera declarado patrimonio cultural del país. Claro. Primer 101, pedagogías críticas. 102, la discusión entre pruebas PISA y evaluación. 103, Ley General de Educación a los 20 años. 104, los niños y niñas como sujetos de derecho. 105, movimientos sociales y educación. Ahí hay 5 números que son referentes importantes para mover otra vez. Y la 106, que sale el 5 de noviembre, es sobre políticas públicas en educación. Tiene un problema gravísimo, y es que la distribución es muy lenta. La distribución, o sea, no la distribuyen ni los mismos líderes sindicales en las regiones. Entonces, eso muestra un poco que hoy en día los dirigentes de FECODE están más interesados en mantener su curul allá que en impulsar eso que dio lugar al movimiento pedagógico. Y se necesita un grupo nuevo de maestros que se afilien a FECODE y que muevan eso para renovarlo, porque yo creo que hay que estar atento, como diría Alberto Echeverri, oído de cura confesor y olfato de perro cazador, para darnos cuenta de que ustedes pueden impulsar algo en este país y no lamentarnos de que no, es que no se burocratizó, no, es que no se puede hacer nada, no, es que ya estamos oídos, no, es que compensar, no, es que el gobierno, no. Pongámosle a ese péndulo que nos quiere borrar, pongámosle una fuerza igualmente grande para quitarlo de ahí. Pero para eso necesitamos la pedagogía y necesitamos recuperar la dimensión política de la pedagogía. Es decir, volver a leer a Freire. Una pregunta. Digamos que si bien FECODE ha tenido altos y bajos, ellos se han mantenido de alguna forma unidos como movimiento, pero a mí hay algo que me causa mucha inquietud y que en algún momento se lo plantea el profesor Víctor, y es qué pasa con los profesores universitarios, o sea, con los profesores de universidad pública. Porque si FECODE ha tenido altos y bajos en la universidad pública y su magisterio es... Yo fui decano de la Facultad de Educación de la UPTC de Tunja. Fui profesor de la Facultad de Educación allá por 30 años. Le puedo decir lo siguiente:
La universidad pública está en una crisis profunda. La universidad pública está en una crisis profunda. Porque en Colombia hay 300 instituciones de educación superior. 30 son públicas. De esas 30 públicas, desde 1993 la planta de personal está congelada. Quiere decir que la universidad ha tenido que comenzar a parecerse a la privada, contratando profesores de su propio presupuesto, lo que se llama recursos propios, y en este momento yo creo que la mayoría de esas 30 universidades tienen un promedio entre el 50 y el 80% de sus maestros contratos de 4 meses. ¿Con quién se puede hacer movimiento así? Uno convoca una asamblea de maestros, yo era dirigente de ASPU, con megáfono, compañeros, asamblea general de docentes, contra no sé qué. Hágale, hermano, no voy para clase. ¿Por qué? Porque es que yo soy ocasional, yo soy de cátedra. Entonces, si me meto en ese movimiento suyo, me joden es a mí, no me dan el contrato el otro semestre. Entonces, compañeros de planta, nosotros que hemos estado en la lucha, los mismos amigos de siempre, 10, que casi siempre éramos enemigos del rector, entonces, hermano, no marcábamos. ¿Cómo será que el presidente de ASPU Nacional, que es Pedro Hernández, lleva cuánto? Lleva 20 años de presidencia. Cada que hacen asamblea para cambiar dirigente de ASPU. Nadie. Entonces ustedes siempre ven a Pedrito Hernández, que ya está viejito como nosotros, presidente de ASPU, exigimos nuestros derechos. Vamos a terminar exigiendo bodega y pañales TV, movimiento mecánico. O sea, la universidad pública está en crisis por la dispersión que hay del profesorado de planta, que cada vez es menos y está pensando en pensionarse. Por la dispersión. Segundo, por la incapacidad que hemos tenido de enganchar a los nuevos, que tienen miedo de meterse porque son contratos de 4 meses. Por eso es que es necesario, Pirado Ortega lo ha dicho, que se piense seriamente en un estatuto del docente universitario que le reconozca al profesor catedrático y al profesor ocasional, pues aunque eso constitucionalmente está, los mismos derechos del de planta, pero en este momento, por ejemplo, la investigación, ¿cómo se hace en la universidad pública? Si no hay profesores de planta y nosotros vamos por 4 meses, no podemos dejar tirada la investigación cada 4 meses, ni nos pueden dar recursos para manejar eso. Entonces estamos en una crisis muy seria y la propuesta que están haciendo de los rectores que presentaron, es que propuesta por lo superior o no sé qué, es un remedio de la propuesta de reforma a la ley 30 contra la cual se pronunció la mano. O sea, si los maestros de base están embolatados entre 12.78 y 22.77, los de universidad estamos entre los de planta y los ocasionales. Claro que no nos enfrentamos, ni peleamos, ni nada de eso, pero sí hay una dispersión muy grave y hay un déficit presupuestal muy alto. Entonces, el informe compartir es peor, porque el informe compartir va a comenzar a pensar 2 cosas: que la educación superior se puede bajar tipo SENA, o sea que muchas de las cosas que hace el SENA las van a hacer en instituciones de educación superior. Otro es que van a generar la virtualidad como una alternativa de formaciones de educación superior, y entonces van a llegar propuestas del TLC, universidades de fuera, ofreciendo grados virtuales, porque ahora creen que innovación pedagógica es nuevas tecnologías. Y entonces a cada niño un computador o meter un paquete de software para enseñar o ambientes virtuales, y creen que los medios son iguales a las mediaciones. Y ahí hay un error. Nosotros vamos a terminar preguntando es cómo hacer para convertir todo en virtualidad, olvidándonos que a un ser humano solo lo educa otro ser humano. Nunca una máquina va a educar a una persona. Esa es la falsa ilusión de Bill Gates y todos los que venden lo que se llama ahora la sociedad del conocimiento.
Entonces yo no sé, la universidad, tendríamos que comenzar las universidades pedagógicas, Tunja, las que tienen licenciatura, Tunja, distrital, pedagógica, hacer como un pool de docentes de facultades para recuperar a Escofade, de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, que también anda en crisis, porque hay unos funcionarios del ministerio que se apoderaron de eso, y entonces ahora es lo que diga doña Miriam Ochoa, que es de la Universidad de Externado, que no tiene facultad de educación, pero es la que manda cuando se habla de lineamientos de política de formación de maestros. Entonces también ahí hay un problema serio. Unámonos, profesores y estudiantes, y dígale a su mamá y su papá y hacemos un